Recuerdo bien de esa noche porque llegué de malas. Había tenido un turno pesado el día anterior y lo último que quería era andar cubriendo el ala vieja del hospital. No sé quién decidió dejarme ahí, pero nadie quería ese pasillo. No porque pasara algo raro según los chismes, sino porque era frío. Estaba lejos de todos y las luces parpadeaban más que en cualquier otra zona. Además, casi no había pacientes desde que remodelaron, así que mucho del equipo ya ni servía bien. Yo solo quería terminar mis vueltas y sentarme un rato, pero apenas entré al pasillo sentí que iba a ser una madrugada complicada, sin ninguna explicación, nada más por el ambiente desgastado del lugar. Se escuchaban ruidos mínimos, como puertas viejas que se movían tantito por el aire. A las 3 pasaditas salí a revisar los cuartos que quedaban vacíos. El 12 estaba hasta el fondo. Siempre dejaban la cortina corrida a la mitad y desde lejos se veía la cama impecable, aunque nadie la usaba. Esa cama llevaba meses sin ocupante. Aún así, cada vez que pasaba sentía que algo estaba fuera de lugar. No miedo, solo incomodidad, como cuando llegas a una casa donde no conoces a nadie y no sabes si debes entrar. Caminé directo, sin pensarlo mucho, porque no quería quedarme ahí más de lo necesario. Antes de llegar, escuché algo muy leve, como una voz bajita. Pensé que quizá una enfermera estaba ahí acomodando material. No vi luz prendida, pero igual asomé la cabeza. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Había una mujer inclinada junto a la cama, acomodando la sábana como si estuviera preparando todo para recibir a un paciente. No se veía borrosa, ni transparente, ni nada raro. Simplemente era una mujer trabajando. El problema fue que yo conocía a todas las enfermeras del turno y ninguna usaba ese tipo de cofia. Además, a esa hora, todas estaban en la estación, porque acababan de terminar unas notas. Me quedé parado un par de segundos sin decir nada. Ella seguía metiendo las manos por debajo de la sábana con movimientos tranquilos, como si llevara años haciéndolo. Dije, buenas noches, en voz normal, esperando que volteara. No lo hizo. Caminé un poco más y empujé la cortina para entrar. En cuanto di 2 pasos dentro, la mujer ya no estaba. La cama, en cambio, estaba perfecta, demasiado perfecta. La sábana estirada sin una sola arruga y el doblez de arriba alineado, como si alguien hubiera usado una regla. Yo no dejo camas así ni aunque me lo pidan, y ninguna de las enfermeras del turno pierde tiempo en dejar una cama vacía tan exacta. Revisé los bordes, la parte del sillón, el baño chiquito del cubículo. Nada. El cuarto estaba vacío. El silencio que se quedó no era misterioso ni nada raro. Simplemente un silencio normal de hospital a esa hora. Pero yo ya traía el pecho apretado por lo que había visto. Sabía que no me lo había imaginado. Alguien estuvo ahí, acomodando esa sábana. Me acerqué a tocarla y todavía sentía el calorcito que deja una mano cuando frota tela por varios minutos. Me salí del cubículo y regresé a la estación. Una compañera me vio la cara y me preguntó si todo bien. Le dije que sí, pero ella sabía que algo no cuadraba. Se quedó viéndome y luego me soltó. «¿Fuiste al 12?» Como si supiera perfectamente de qué se trataba. Le dije que sí y que había visto a alguien adentro. Ella cerró su libreta y me pidió que no fuera solo a esa hora. Yo pensé que exageraba, pero luego supe por qué lo decía. Me contó que años atrás, cuando esa zona todavía se usaba a diario, una enfermera llamada Irene era la encargada de ese cubículo, que siempre acomodaba la cama igual, con ese doblez tan exacto que reconocías de lejos, que aunque saliera tarde o la cambiaran de área, ella regresaba a revisar que las camas no quedaran todas torcidas. Nunca dejó ese hábito. Murió ahí mismo, en ese cuarto,
por una complicación que se la llevó rápido antes de que lograran moverla. Y desde entonces, varios camilleros habían visto a una mujer acomodando la cama entre las 3:33 y las 3:40, siempre en ese rango. Yo traté de tomarlo como chisme de hospital, pero la imagen que vi no se parecía a nada inventado. Esa postura, ese movimiento repetitivo, esa forma tan obsesiva de dejar la cama lista, se veía como alguien con rutina, no como una sombra o una ilusión. Eso me inquietó más que cualquier historia exagerada que pudiera escuchar. Intenté concentrarme en el resto del turno, pero cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía que debía voltear a ver el 12. No por morbo, sino porque me daba la impresión de que encontraría la cama deshecha o distinta. Y así fue. A las 4:20, cuando fui a cerrar unos registros, pasé de nuevo y vi la sábana arrugada cerca del borde, como si alguien se hubiera apoyado ahí hace segundos. Eso me prendió una alarma interna porque yo había dejado la cama impecable cuando salí la primera vez. Entré otra vez, ahora con más decisión. Revisé todo y no hallé a nadie. Solo sentí un cosquilleo en los brazos, no por miedo, sino por la tensión del momento. Estaba claro que alguien entraba y salía sin que yo lo notara. Pensé en llamar a seguridad, pero me iban a decir que estaba viendo cosas por el sueño. Mejor, decidí esperarme un rato afuera del cuarto, sentado en la pared de enfrente, mirando directamente la cortina. Si alguien entraba, lo vería. Estuve así como 20 minutos, hasta que escuché un movimiento dentro. Era leve, pero se alcanzaba a distinguir. Me levanté de inmediato, crucé el pasillo y abrí la cortina. Esta vez no vi a nadie, pero la sábana tenía el doblez otra vez perfecto, idéntico al de la primera ocasión. Y lo había dejado así en menos de un minuto. No había forma humana de que alguien hiciera eso sin que yo la viera salir. Me quedé parado frente a la cama sin saber qué hacer. No tenía lógica, pero ahí estaba el resultado. Sentí una especie de respeto raro por ese cuarto, como si no fuera buena idea seguir abriéndolo nomás porque sí. Al salir, la luz del pasillo iluminó el borde de la cama y pude ver algo que no había notado. La forma de una mano marcada sobre la colcha, justo donde suele apoyarse alguien que se inclina. Ya no regresé esa noche. Terminé mi turno haciendo lo estrictamente necesario. A la mañana siguiente, cuando entregué el reporte, el supervisor me preguntó por el ala vieja. Le dije que todo estaba en orden. No mencioné nada, no porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que no me iba a creer. Ese tipo de cosas las entiende más el que las ve que el que las escucha. Lo único que sí hice fue evitar ese pasillo durante semanas, hasta que me tocó de nuevo. Para entonces, ya sabía algo que no quería aceptar la primera vez. El cubículo 12 no estaba abandonado, aunque no lo usaran. Alguien seguía entrando. Alguien seguía acomodando esa cama como si estuviera cumpliendo con una rutina de años. Y cada vez que paso por ahí, aunque no entre, siempre reviso la sábana desde lejos. La cama nunca está como la dejamos. Cuando me asignaron al turno nocturno en el Hospital Civil de Morelia, pensé que sería como cualquier otro trabajo pesado. Cansancio, ruido, pacientes complicados y momentos tranquilos entre una cosa y otra. Yo era terapeuta respiratoria desde hacía años, así que ya estaba acostumbrada a escuchar máquinas a todas horas y moverme por pasillos largos con iluminación tenue. Pero había un tramo del hospital que siempre me incomodó desde la primera vez que lo recorrí. El pasillo que conectaba con el área de quemados pediátrica. No por historias de miedo,
sino por el simple ambiente que dejaban los pacientes, sus familias, los médicos. Era un sitio donde el sufrimiento se respiraba sin querer. Las primeras semanas no noté nada extraño. Caminaba de un consultorio a otro con mis hojas de registro, revisaba parámetros, ajustaba equipos y regresaba a mi estación sin detenerme. Pero, conforme pasaron los días, empecé a escuchar pasos cuando el reloj marcaba después de las 3 de la mañana. Pasos pequeños, rápidos, como los de un niño corriendo por el pasillo. No era extraño escuchar movimiento a esas horas, pero estos pasos tenían algo peculiar. Siempre se detenían exactamente frente a la puerta del consultorio que ya estaba cerrado desde hacía meses. El mismo donde se atendió por última vez a un niño que llegó en estado crítico por un accidente doméstico. Un caso difícil, con un traslado de emergencia que no alcanzó a salvarlo. Al principio pensé que el ruido venía de alguna camilla, de zapatos arrastrándose o de personal nuevo, que no sabía usar las gomas del uniforme. Pero mientras más prestaba atención, más claro se volvía que el sonido era de un solo niño. Una secuencia de golpes pequeños sobre el piso, un ritmo parecido al que hacen los pacientes jóvenes cuando juegan o se desesperan en espera de atención. Esa zona casi siempre estaba vacía a esa hora. Las enfermeras trataban de no bajar por ahí porque resultaba desgastante emocionalmente. Una madrugada, mientras revisaba un ventilador portátil, escuché los pasos más cerca que nunca. No sonaban lejos, ni en un pasillo contiguo. Estaban justo detrás del consultorio desocupado. Me quedé quieta, sin saber si dar la vuelta o seguir de largo. No era miedo, era la incertidumbre de no entender por qué un niño estaría caminando solo en ese punto del hospital a esa hora. Cerré mi carpeta, respiré hondo y avancé con la intención de asomarme. Los pasos se detuvieron en el instante exacto en que di el primer paso hacia la esquina. Fue tan preciso que me dio un sobresalto. Me asomé lentamente, cuidando no hacer ruido con mis zapatos. La luz del pasillo era suficiente para ver de un extremo a otro. No había nadie. El consultorio seguía cerrado y la cortina transparente que cubría la ventana interna estaba igual que siempre, caída sobre sí misma. No había camillas estacionadas, no había carritos de oxígeno, no había enfermeras hablando. Todo estaba vacío. Regresé a mi estación tratando de no pensar en eso. Me repetí que podía ser eco, que el hospital viejo tiene formas raras de amplificar sonidos, que quizá alguien pasó corriendo para alcanzar un cambio de turno. Pero dentro de mí sabía que esos pasos tenían un origen directo y cercano. Me quedé revisando papeles, aunque no les prestaba mucha atención. Seguía escuchando en mi cabeza ese ritmo infantil que no correspondía a ningún paciente reciente. Esa sensación volvió a presentarse una semana después, pero esta vez no fueron solo pasos. Fue algo mucho más claro. Era alrededor de las 3:20 cuando me pidieron revisar un nebulizador guardado en el cuarto del fondo. Tenía que cruzar todo el pasillo, así que tomé mis llaves y avancé sin detenerme. La luz era tenue, lo normal a esa hora. Cuando llegué a la mitad, escuché ese sonido nuevamente. Pasos pequeños, rápidos, pero ahora acompañados de un roce, como si alguien tocara la pared mientras corría. Me detuve y miré hacia el fondo. No vi nada, pero antes de dar otro paso, algo pequeño cruzó la parte final del pasillo. No fue una sombra, no fue un efecto de la luz. Era una figura del tamaño de un niño, con el contorno de un pijama hospitalario. Caminaba, o más bien corría, con la naturalidad de un niño que juega. Pasó de un lado a otro y se detuvo justo en la esquina, asomando apenas un hombro. Me quedé en shock, sin moverme.
La figura parecía estar recargada en el marco, viendo hacia mí. No distinguí cara ni detalles, solo la forma. El corazón me empezó a latir acelerado. Pensé en llamarle a alguien, pero no podía mover ni las manos. La figura estuvo ahí unos segundos, inmóvil. Luego retrocedió como si hubiera dado un paso atrás. Cuando reaccioné, corrí hacia la esquina para ver si algún niño se había salido de su cuarto. Pero la esquina estaba vacía, muy vacía. Revisé los cuartos contiguos y todos estaban cerrados. Toqué las puertas, revisé debajo de las camillas, volteé hacia cada rincón. Nada. Me quedé con la piel erizada porque esa figura sí la vi. No fue imaginación, no fue un destello, no fue cansancio. La vi correr, la vi detenerse, la vi observarme. Regresé a la estación sin decir nada, pero mi compañera me preguntó por qué estaba tan pálida. Le dije que había visto a un niño correr hacia el consultorio fuera de servicio. Ella dejó de escribir y me miró sin hablar. Bajó la mirada un momento y luego me dijo: «No eres la primera». Le pedí que me explicara. Con voz apagada, me contó que desde que murió ese niño en ese consultorio, varias personas del turno nocturno habían escuchado pasos. Algunos aseguraban haber visto una figura pequeña moverse por el pasillo. Lo peor, según ella, era que cada vez que alguien decía haberlo visto, en la bitácora quedaba registrada la apertura automática de la puerta del consultorio, aún cuando llevaba meses descompuesta. Esa información me dejó helada porque, aunque parecía exageración, sabía que las puertas automáticas del hospital dejaban registros exactos de cada apertura. Pasaron 2 semanas sin que volviera a ver nada, pero los pasos seguían ahí, a veces más cerca, a veces más lejos, siempre en ese tramo del pasillo. Yo trataba de evitar pasar después de las 3:30, pero no siempre podía. Y mientras más intentaba ignorarlo, más se repetía el sonido. Llegó un punto en que podía distinguir el ritmo, como si ese niño tuviera una forma específica de correr, con un pie ligeramente más rápido que el otro. Una madrugada, tuve que llevar material hasta un cuarto cercano al consultorio descompuesto. Iba caminando con prisa porque quería regresar rápido. Al doblar la esquina, la puerta automática del consultorio se abrió sola frente a mí. No estaba programada, no tenía electricidad funcional, nadie la había reparado. Se abrió con ese sonido pesado que solo hacen las puertas antiguas cuando el sistema intenta activarse. Me quedé paralizada. No quise acercarme, pero tampoco podía retroceder. Dentro del consultorio estaba todo oscuro, aunque alcanzaba a ver la mesa donde se atendió al niño por última vez. Había una camilla arrinconada y un ventilador portátil apagado. La puerta permaneció abierta unos segundos. Luego, se cerró lentamente, como si alguien desde dentro la hubiera soltado. El registro quedó marcado en la bitácora, lo revisé yo misma después. A esa hora, no había nadie en ese tramo del hospital. Ningún técnico, ninguna enfermera, ningún familiar. Esa fue la última vez que pasé por ahí sola. A partir de esa noche pedí cambiar de ruta y jamás regresé sin compañía. No creo en fantasías ni en historias inventadas. Trabajo en un hospital. Estoy acostumbrada a ver cosas duras y reales. Pero lo que vi esa madrugada no fue un invento ni un juego de luces. Era un niño. Uno que corrió, se detuvo, me vio y volvió al consultorio donde pasó sus últimos minutos. Y cada vez que alguien nuevo llega al turno nocturno, escucho los pasos otra vez. Pasos pequeños, rápidos, que siempre se detienen en el mismo lugar, como si aún buscara entrar al consultorio que lo recibió por última vez, como si no hubiera terminado lo que quería hacer.
Cuando entré como interno al Hospital Regional de Arica, lo único que quería era aprender rápido y no llamar la atención. Estaba acostumbrado a ver cosas fuertes, gente llegando con accidentes, familiares llorando, personal cansado, lo normal de un hospital grande, pero jamás pensé que el lugar que menos se usaba iba a ser el que más me marcaría. La sala gris estaba al final del pasillo antiguo del laboratorio. Nunca se abría. Tenía un letrero de fuera de servicio desde hacía años y siempre estaba cerrada con doble seguro. Ahí había muerto un técnico que trabajaba solo por las noches. Dicen que estaba manipulando unas muestras cuando le dio un infarto fulminante. No alcanzó a pedir ayuda. Lo encontraron al día siguiente, tirado junto a la mesa donde procesaba todo. Después de eso, clausuraron el cuarto por protocolos, movieron su equipo y dejaron cajas acumuladas como si fuera una bodega improvisada. A mí no me tocaba pasar por ahí, pero mi ruta nocturna cruzaba frente a esa puerta. Nunca me preocupó, hasta que empecé a escuchar golpes. No eran fuertes ni dramáticos, eran como golpecitos breves, 1 o 2, a veces 3, como si alguien moviera cajas o empujara con los nudillos la parte interna de la pared. Pensé que era ruido del aire, pero el patrón se repetía siempre a la misma hora, cerca de las 3:15. La primera noche no dije nada, la segunda igual, pero a la tercera se me hizo imposible ignorarlo, porque los golpes venían justo cuando pasaba frente a la puerta. No antes, no después. Caminaba, escuchaba el ruido y al regresar ya no sonaba nada. Así durante varios días. La curiosidad me ganó y empecé a caminar más lento frente al cuarto, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Una madrugada, mientras pasaba anotando mis pendientes, escuché clarísimo que alguien dijo mi nombre. No un susurro, no una voz lejana. Mi nombre, completo, pronunciado con un tono normal, como si alguien estuviera dentro y quisiera que volteara. Me paré seco, mirando directo al letrero de fuera de servicio. Sentí que la piel se me tensó de golpe. Revisé que no hubiera nadie cerca. Nada. Pasillo vacío. Me acerqué más a la puerta pensando que tal vez un compañero quería hacerme una broma. Acerqué la mano para tocar la chapa y fue ahí cuando sentí algo imposible de ignorar. La chapa se movió hacia afuera como si alguien la estuviera sosteniendo desde dentro. No fue imaginación. La presión era real, constante, firme, como si una mano estuviera apoyada justo donde yo estaba tocando. La solté de inmediato y retrocedí. Me tembló el estómago, no por miedo infantil, sino porque la sensación fue demasiado física. No era aire, no era vibración, no era sonido, era contacto. Alguien estaba al otro lado. Llamé a seguridad porque pensé que quizás algún trabajador se había quedado encerrado. Ellos llegaron rápido. Uno intentó abrir con su llave, pero la puerta ofrecía resistencia, como si algo la empujara desde adentro. Tardaron casi 1 minuto en lograrlo. Cuando por fin se dio, los 3 entramos. El olor del cuarto era a polvo viejo, a cosas encerradas que no se mueven. Las cajas estaban acomodadas de una manera que nadie recordaba haber dejado. Normalmente estaban apiladas de forma desordenada, montadas unas sobre otras sin un orden claro. Pero esa noche formaban un camino estrecho, un pasillo armado con demasiada intención, como si alguien las hubiera movido una por una para guiar hacia la esquina. Esa esquina era justo donde trabajaba el técnico que murió ahí. Los guardias se quedaron callados. Yo sentí un nudo en la garganta. No había viento, no había ventanas abiertas, no había manera de que las cajas se hubieran acomodado solas. Y aunque alguien hubiera entrado, ¿quién haría eso? ¿Para qué formar un pasillo? ¿Por qué? Revisamos todo el cuarto.
No había nadie, nadie escondido, nadie detrás de las cajas, nada. Esa noche me costó trabajar. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí estaba claro que la voz que escuché era la misma que todos decían en susurros durante los turnos, la del técnico. Muchos empleados antiguos aseguraban que él era obsesivo con el orden, que siempre acomodaba sustancias, tubos, cajas, reactivos, todo en un orden casi maniático, y lo hacía en silencio, siempre en silencio. Nunca hablaba mucho con nadie, controlaba cada cosa, y cuando murió, ese cuarto quedó congelado en la última tarea que él estaba realizando. Después de ese incidente, decidí evitar pasar frente a la sala gris, aunque fuera un poco más lejos, rodear por el pasillo lateral. Pero la madrugada no perdona rutas alternativas. Tarde o temprano tenía que pasar por ahí, y fue una de esas veces cuando escuché de nuevo mi nombre. No era la misma voz de antes. Esta vez sonó más cerca, como si estuviera justo del otro lado de la madera. No gritada, no susurrada, solo dicha, normal, directa. Me quedé inmóvil varios segundos. No abrí, no toqué la chapa, solo escuché. El silencio que siguió me revolvió el estómago, porque era un silencio esperando respuesta, como si quien fuera hubiera terminado de hablar y estuviera aguardando. Me alejé sin voltear atrás. Otro interno me vio llegar pálido a la estación y me preguntó qué había pasado. Le dije la verdad, y lejos de burlarse, solo se recargó en la mesa y dijo: «Te hablo porque pasaste cerca. A todos nos pasa tarde o temprano». Contó que varios habían escuchado su nombre frente a esa puerta. Incluso un vigilante dijo que escuchó llaves moviéndose adentro cuando no había nadie. La sala gris quedó cerrada nuevamente después del reporte de ese día, pero los golpes siguieron. Golpes breves, siempre en la madrugada, siempre cuando alguien pasa frente a la puerta. Lo que nunca conté, porque me dio vergüenza aceptarlo, fue lo que ocurrió la última noche que me tocó trabajar cerca de ahí. Pasé rápido, casi corriendo para no escuchar nada, y justamente cuando di 3 pasos, escuché un arrastre detrás de la puerta, como si una caja pesara un poco y alguien la empujara apenas, lo suficiente para moverla unos centímetros. Me frené en seco. No quise voltear, pero el sonido se repitió. Una caja arrastrándose, luego otra, como si estuvieran acomodando el cuarto en ese mismo momento. Me di la vuelta despacio. La puerta estaba cerrada, igual que siempre. No se movía, no vibraba, no nada, pero los sonidos seguían, cada vez más cerca de la parte baja del marco. No me quedé a averiguar más. Caminé rápido, sin ver atrás. Hasta hoy, nadie ha vuelto a usar ese cuarto. Y aunque la puerta permanece cerrada, todos en el hospital saben que no está vacío. Cada madrugada, sin falta, algo acomoda cajas ahí adentro. Y si tienes la mala suerte de pasar cerca, a veces te llama por tu nombre. Desde hace años trabajo en turnos nocturnos en hospitales, pero ninguna experiencia se parece a lo que ocurrió en el Hospital San Gregorio. Ese edificio tiene zonas modernas, limpias, llenas de movimiento, pero también conserva pasillos viejos que ya casi nadie recorre. Uno de esos pasillos tiene un cuarto que pocos mencionan y que muchos prefieren ignorar. No aparece en los mapas internos, no tiene número visible y la puerta siempre permanece cerrada. Los trabajadores nuevos pasan frente a él sin sospechar nada, pero los que llevan tiempo ahí saben que ese cuarto no se toca. Yo no creía en rumores hasta que me tocó escucharlo con mis propios oídos. Esa madrugada estaba revisando máquinas de oxígeno portátiles porque habían reportado fallas en 2.
Caminé por ese pasillo sin pensar en nada especial. La luz era tenue, cosa normal en turnos largos. Al llegar al tramo donde está el cuarto sin número, escuché un ruido parecido a hojas moviéndose. Me detuve porque pensé que alguien estaba guardando expedientes o revisando cajas. Toqué la pared para confirmar de dónde venía el sonido. Era del cuarto cerrado. No eran golpes, no eran pasos, era movimiento de papel. Preciso, constante, como si alguien estuviera buscando un archivo específico. Me acerqué lento. No entiendo por qué lo hice, pero fue automático. Al estar frente a la puerta, el ruido era aún más claro, no parecía eco. Era directo. Decidí irme y continuar mi ronda, porque no tenía acceso a ese cuarto y no quería meterme en problemas. Pero mientras caminaba, el sonido se detuvo de golpe. No disminuyó, no se alejó, simplemente terminó justo cuando di la vuelta hacia las escaleras. No quise comentarlo con nadie porque pensé que iba a sonar ridículo, decir que algo del cuarto prohibido llamó mi atención. Pero al día siguiente pasó de nuevo, a la misma hora, el mismo ruido, el mismo patrón. Esa madrugada el movimiento parecía más rápido, como si la persona dentro estuviera frustrada, buscando un documento entre montones de hojas. Me acerqué a la puerta y traté de escuchar con más detalle. Ya no era solo papel. Había un sonido leve de arrastre, como cajas pesadas que se acomodaban con cuidado. Cuando me alejé unos pasos, escuché mi nombre. No fue fuerte, ni agresivo, ni distorsionado. Fue dicho con un tono normal, el tipo de tono que se usa para llamar a alguien sin querer asustarlo. Me quedé rígido, no respondí. Regresé lentamente hacia la puerta, pero no toqué nada. Mi nombre sonó una vez más, esta vez más bajo. Revisé alrededor por si algún compañero estaba haciendo una broma. Nada. El pasillo estaba vacío. Volví corriendo a la estación y me quedé ahí hasta que amaneció, evitando volver a ese punto del edificio. Al finalizar el turno, le comenté discretamente a una enfermera con muchos años ahí. Ella suspiró como quien escucha algo familiar y me preguntó si alguien había vuelto a buscar expedientes. Le pedí que explicara. Me contó que hacía tiempo un archivista llamado Ramírez trabajaba en ese cuarto. Era obsesivo con el orden de los documentos y nunca dejaba nada fuera de lugar. Un día, lo encontraron tirado junto a la mesa con un infarto. Nadie había reportado su ausencia porque trabajaba solo. Desde entonces, cerraron el cuarto para siempre, pero el personal nocturno comenzó a escuchar el mismo ruido, hojas moviéndose, cajas acomodándose y, en algunos casos, sus propios nombres. No quise hacer caso, pero algo en la manera en que lo dijo me dejó inquieto. Esa noche regresé con más cautela. Caminé evitando mirar la puerta, como si ignorarla fuera suficiente para que nada ocurriera. Llegué a mi recorrido sin problema, pero al regresar por el mismo pasillo, escuché algo distinto. Ya no eran papeles, era un solo golpe seco, firme, que provenía del interior. Después, un silencio absoluto. Me quedé quieto, esperando que continuara el sonido. Pasaron unos segundos y escuché claramente cómo algo pesado se deslizaba por el piso. Ese ruido lo reconocí de inmediato. Era una caja movida sin prisa, pero con fuerza constante. El tipo de arrastre que hace alguien que reorganiza espacio porque necesita llegar a otra parte. Quise alejarme, pero mis piernas no respondieron. Me quedé mirando el borde inferior de la puerta, esperando ver alguna sombra. No apareció nada. El arrastre se detuvo. Y enseguida, otra vez, mi nombre. Más claro, más cercano. Di un paso atrás sin despegar los ojos de la puerta. No sentí miedo irracional, sentí un miedo lógico, concreto, como cuando sabes que hay alguien donde no debería haber nadie.
No quise acercarme más. Regresé a la estación y le pedí al guardia que me acompañara porque sospechaba que alguien se había metido sin permiso. Él accedió, aunque con mala cara, como si ya hubiera hecho ese recorrido demasiadas veces. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. No recuerdo haber escuchado el seguro. Tampoco recuerdo que hubiera señal de que la movieron. Simplemente estaba abierta. El guardia me pidió que prendiera la luz. Lo hice. El cuarto era más estrecho de lo que imaginaba. Cajas viejas ocupaban casi toda la mitad del espacio. Lo impactante fue que todas estaban acomodadas, formando un camino que llevaba directo a la mesa metálica del fondo. Un camino perfecto. Ni una caja fuera del patrón, ni un hueco improvisado, nada hecho al azar. El guardia solo dijo, otra vez, sin sorpresa, sin curiosidad, como alguien que reconoce algo que ya vio antes. Yo no entendía cómo podía estar tan calmado. Caminé despacio por ese camino de cajas. Mis dedos rozaban las tapas y estaban tibias, como si alguien las hubiera manipulado hace un momento. Llegué a la mesa y encontré documentos abiertos, extendidos como si alguien estuviera revisándolos justo antes de que entráramos. El aire olía a papel viejo, pero había algo más difícil de describir, una sensación de ocupación reciente. El guardia me pidió salir, cerró la puerta. Le pregunté quién más tenía llave. Dijo que nadie. Pregunté si había cámaras. No, ese pasillo nunca tuvo. Pregunté si había registros de alguien entrando. Tampoco. Él solo añadió, este cuarto siempre vuelve a su orden, pero no el nuestro. No volví a entrar, pero sí tuve que seguir pasando por ahí. La siguiente madrugada fue la peor. Iba caminando cerca del cuarto y, antes de llegar, escuché movimiento fuerte adentro. No eran papeles, no eran cajas. Era como si alguien estuviera empujando la mesa metálica. Ese sonido no se confunde. Es duro, directo, imposible de ignorar. Me detuve porque pensé que alguien podía estar accidentado dentro. Di 2 pasos y escuché como algo se caía. Después silencio. Respiré hondo y me acerqué. No toqué la puerta. No dije nada. Solo me quedé ahí. Entonces, escuché una frase completa. No mi nombre. Algo distinto. Una voz baja, cansada, que dijo, no está aquí. No sé qué buscaba. No sé si hablaba solo. No sé si llevaba años repitiendo lo mismo. Me quedé helado mirando la puerta sin poder pensar. Esa fue la última noche que acepté trabajar cerca de ese pasillo. Pedí cambio inmediato. No di explicación. No insistí. Me lo aprobaron sin problemas. Hoy, quienes pasan por ahí escuchan cosas que creen normales al principio. Papeles, movimientos, arrastres. Pero con el tiempo se dan cuenta de que no son ruidos aislados. Son pasos de trabajo. Pasos de alguien que sigue buscando algo entre cajas que nadie toca. Y de vez en cuando el pasillo está completamente vacío, una voz vuelve a hablar, como si aún esperara que alguien le respondiera. Me ingresaron al Hospital San Martín por una infección que se complicó más de lo que esperaba. Llegué pensando que estaría ahí 2 días, pero terminé internado casi una semana. Me asignaron la cama 32 en un cuarto compartido con otros 3 pacientes. El lugar no tenía nada especial, solo paredes desgastadas, tubos de oxígeno y ese olor mezclado entre suero y desinfectante que se queda pegado en la ropa. La primera noche dormí sin problemas, pero desde la segunda empezaron cosas que no pude entender de ninguna forma. A las 2 de la mañana desperté porque sentí que alguien caminaba cerca de mi cama. Abrí los ojos y no vi a nadie. Las otras camas estaban ocupadas, pero todos dormían profundo. Pensé que era alguna enfermera revisando los medicamentos, aunque no escuché el sonido de los carritos que siempre usan.
Me acomodé de lado y cerré los ojos, pero antes de dormirme otra vez escuché pasos muy cerca de mí, como si estuvieran al lado de mi cabeza. Me giré rápido, pero el pasillo estaba vacío. No afirmo que fuera algo raro, pero se sintió demasiado cercano, como si alguien hubiera estado parado pegado a mi cama. La tercera noche fue peor. Desperté de golpe porque escuché que alguien decía mi nombre en voz baja. Abrí los ojos pensando que era una enfermera, pero no había nadie. Miré a mis compañeros de cuarto. Uno roncaba, otro dormía de lado y el tercero estaba enchufado a un monitoreo. No tenían por qué saber mi nombre. Me quedé quieto, esperando que el sonido se repitiera. No escuché nada más, pero la sensación de que alguien estaba viéndome desde el pasillo se me quedó pegada en la piel. Me cubrí hasta el pecho e intenté dormir, aunque me costó bastante. Al día siguiente, pregunté si alguien había ido a mi cama en la madrugada. Las enfermeras negaron. Una de ellas bromeó diciendo que el hospital sonaba diferente durante la noche y que era normal confundirse. No insistí. No quería sonar exagerado, pero al llegar la noche ya estaba tenso, pensando que todo iba a repetirse. Esa noche los pasos comenzaron antes. Serían como las 11 cuando escuché caminar desde el fondo del pasillo. No era sonido de personal, era más rápido y ligero, como si una persona caminara sin arrastrar nada. Me quedé sentado en la cama, fingiendo que veía la tele para no llamar la atención. El sonido avanzó hasta llegar a la entrada del cuarto. No vi a nadie. Después desapareció por completo, como si quien fuera se hubiera detenido justo donde no podía verlo. A las 3, desperté otra vez por un ruido dentro del cuarto. Sonaba como una silla moviéndose poco a poco, lo suficiente para escucharlo, pero sin hacerlo de golpe. Lo extraño es que ahí no había sillas pesadas ni nada que causara ese ruido. Me incorporé y miré hacia el fondo del cuarto, donde guardaban unas charolas vacías. Nada estaba fuera de lugar. Me acosté otra vez, pero ese ruido continuó unos minutos más, siempre cerca de la cama 31, nunca al lado de las otras. Cuando se detuvo, escuché algo que me hizo temblar, una respiración que no era mía ni de mis compañeros. Venía del espacio entre mi cama y la cortina. Me giré para ver, pero no había nada. La quinta noche fue cuando todo cambió. Estaba dormido cuando escuché un sonido suave, parecido al roce de dedos sobre la baranda metálica de mi cama. Ese sonido me despertó al instante. Abrí los ojos y vi la baranda moverse apenas. Fue mínimo, como si alguien hubiera pasado la mano por encima. Me levanté con el corazón acelerado. Miré hacia todos lados. El monitor del paciente de enfrente pitaba cada tanto, pero fuera de eso, el cuarto estaba en silencio total. Me dije que quizá estaba sugestionándome, que el cansancio podía estar jugándome una mala pasada. Traté de respirar profundo y recostarme, pero apenas apoyé la cabeza en la almohada, escuché pasos avanzando dentro del cuarto. Lentos, uno por uno, acercándose a la cama 32. Sentí un hormigueo fuerte en los brazos. Quise llamar a alguien, pero no me salió la voz. Los pasos se detuvieron justo a la altura de mi pecho, como si quien fuera se hubiera parado a mirar directamente hacia mí. No vi nada, no escuché nada más, solo esa presencia silenciosa, quieta, demasiado cercana. Ese fue el primer momento en que realmente pensé en pedir un cambio de cuarto, pero no quería que me tomaran como alguien problemático. Respiré hondo, me calmé como pude y esperé que se hiciera de día. A la mañana siguiente, cuando pasó visita, le pregunté a una enfermera más joven si alguna vez había escuchado cosas raras por la noche. Se quedó seria y me dijo que varios pacientes de ese sector hablan de lo mismo, pero no hay registro de nada.
Intenté preguntarle más, pero solo se encogió de hombros y siguió con su ronda. La sexta noche fue la más fuerte. Eran como las 3:20 cuando me despertó un ruido cerca de la puerta del cuarto. No era un golpe ni un arrastre. Era como si alguien hubiera tocado suavemente el marco, lo suficiente para llamar mi atención. Me senté despacio. Mis compañeros dormían. El pasillo estaba oscurecido, pero alcanzaba a ver la sombra de la puerta abierta. Justo cuando iba a recostarme otra vez, escuché los mismos pasos rápidos que había escuchado días antes. Esta vez entraron al cuarto sin detenerse. No supe qué hacer. Los pasos pasaron primero por la cama de enfrente y luego se detuvieron a medio camino. La respiración me empezó a fallar. Miré hacia la izquierda y noté algo que me hizo sudar frío. La cortina que separaba mi cama de la ventana se movió apenas, como si alguien la hubiera rozado al pasar. No había corriente de aire. Ese movimiento fue leve, pero demasiado preciso. Los pasos se acercaron más, lentos, casi medidos. Algo se apoyó en la parte baja de mi cama porque sentí un peso suave hundiendo ligeramente el colchón cerca de mis rodillas. No fue brusco ni violento. Fue un apoyo firme, como si alguien hubiera colocado la mano ahí para inclinarse. Mi garganta se cerró. Miré directo a ese punto y no vi nada, pero el colchón sí había cedido. Intenté gritar, pero la voz no salió. Cerré los ojos un segundo, tratando de mover la mano para presionar el botón de llamada, pero antes de alcanzarlo, escuché un murmullo muy bajo, tan cerca de mí que no pude ignorarlo. No entendí las palabras exactas, pero eran pocas y sonaron cansadas, como si la persona estuviera hablando desde muy cerca de mi oreja. Me levanté de golpe, y eso hizo que mis compañeros despertaran. Me vieron pálido, sudando y temblando. Uno de ellos me preguntó qué había pasado. No respondí. No sabía cómo explicar lo que sentí. Una enfermera entró rápido pensando que me estaba ahogando. Le dije que quería cambiar de cuarto. No preguntó por qué. Solo llamó al médico y en menos de 20 minutos me trasladaron al sector nuevo del hospital, donde las habitaciones estaban más iluminadas y había más personal vigilando. Dormí ahí las 2 noches siguientes, sin escuchar nada extraño, sin pasos, sin voces, sin movimientos alrededor de mi cama. Nada. Alguien del turno anterior me dijo que a veces cambian pacientes de la cama 32 por incomodidad nocturna, pero no especificó. Nunca pregunté más. No quería revivir nada. Cuando me dieron el alta y salí del hospital, lo primero que hice fue prometerme no volver a pasar por ese pasillo. Y aunque ya estoy bien de salud, todavía hay noches en que despierto creyendo que alguien está parado junto a mi cama. No escucho nada, pero la sensación de que algo se acerca sin hacer ruido sigue ahí. Lo único que aprendí es que en algunos hospitales ocurren cosas que no se anotan en ningún expediente. Cosas que solo conoce la gente que ha pasado por una cama como la 32, donde las sombras no se ven, pero se sienten demasiado cerca.